Millonario pagó 5.000 euros para que su empleada de limpieza fuera su cita en la cena de gala. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país o ciudad. Ahora sí, disfruta la historia. Alejandro Santamaría cruzó con pasos impacientes el amplio salón de su mansión. Su teléfono vibraba sin descanso dentro del bolsillo del saco, y cada notificación era otro recordatorio de los problemas que lo esperaban al día siguiente. La junta directiva insistía en que debía presentarse al evento de gala anual de Santamaría Corporativo, acompañado. Todo por la imagen pública que tanto se había deteriorado tras los últimos escándalos financieros. El empresario se detuvo al notar que la nueva empleada de limpieza estaba terminando de pulir la mesa del centro. Ella ni siquiera lo había escuchado entrar, estaba concentrada en quitar una mancha imaginaria del cristal. «Tú», dijo él con voz seca. La joven dio un pequeño salto del susto, casi dejando caer el frasco que sostenía. Se giró de inmediato y lo miró con expresión de sorpresa. «Señor Santamaría, no sabía que estaba en casa. ¿Necesita algo? ¿Cómo te llamas?», preguntó sin rodeos. «Valeria. Valeria Ruiz, señor». Alejandro la observó unos segundos. Estaba agotado, sin opciones, y desesperado por resolver un problema de imagen que amenazaba su reputación profesional. En un impulso irracional, se le ocurrió una idea que habría considerado absurda en cualquier otro momento. «¿Cuánto ganas al día?». Valeria frunció el ceño, desconcertada por la pregunta. 120 euros, ¿por qué? Necesito una acompañante para la cena de gala de mañana, respondió él, cruzándose de brazos. Te pagaré 5.000 euros por unas horas de tu tiempo. El silencio que siguió fue absoluto. Valeria lo miró incrédula, como si no estuviera segura de haber escuchado bien. ¿5.000 euros? ¿Por ir con usted a una cena? Exactamente. Solo tienes que acompañarme, vestir algo elegante, sonreír cuando sea necesario y no hablar más de lo indispensable. No opiniones, no conversaciones innecesarias. Solo presencia y discreción. Valeria soltó una risa incrédula. Debe de estar bromeando. No bromeo con dinero, replicó él con seriedad. Es un acuerdo simple. Tú finges ser mi acompañante y te pagaré generosamente. Todos ganamos. Entonces me quiere como adorno, dijo ella, dejando el trapo sobre la mesa. Como si fuera parte del mobiliario. Si lo prefieres, sí, contestó Alejandro, sin un atisbo de vergüenza. Pero un adorno que se llevará 5.000 euros a casa. Valeria abrió la boca para responder algo cortante, pero la duda se reflejó en su rostro. Él notó ese instante en el que la indignación comenzó a pelear con la necesidad. Conocía bien esa lucha interna, la había visto en muchos empleados cuando el orgullo chocaba contra las facturas pendientes. Es ridículo y ofensivo, dijo finalmente ella, aunque su voz había perdido firmeza. 5.000. Es mi última oferta, repitió Alejandro con frialdad. Tómalo o déjalo. Valeria respiró hondo, miró a su alrededor, a los muebles lujosos, al suelo perfectamente encerado, y luego a él. Lo haré, dijo al fin, alzando la barbilla con orgullo. Pero que quede claro, no lo hago porque admire su propuesta. Lo hago porque 5.000 euros pueden cambiarle la vida a alguien que trabaja de verdad. Y porque quiero ver de cerca cómo es el mundo de los que creen tenerlo todo. Alejandro arqueó una ceja. Cuidado con esa lengua afilada. Mañana tendrás que contenerla. Mañana seré la acompañante silenciosa que quiere, respondió Valeria con ironía. Pero hoy todavía soy la empleada que puede decir lo que piensa. Perfecto. Entonces tenemos un trato. Alejandro sacó su teléfono del bolsillo. Te recogeré mañana a las 7. Nada extravagante, solo algo presentable. Y recuerda las reglas. Sonríe, guarda silencio y no arruines mi noche. Inspirador, señor Santamaría, dijo ella con una sonrisa sarcástica. Alejandro ignoró el comentario y se dirigió a la puerta. Antes de salir, agregó. Y, Valeria, no llegues tarde. La puntualidad es algo que valoro mucho.
No se preocupe. No pienso perder la oportunidad de ganar 5.000 euros solo por aguantar a un millonario arrogante durante unas horas. Él salió sin responder, pero no pudo evitar que una leve sonrisa se dibujara en su rostro. Esa mujer tenía carácter y aunque no lo admitiría en voz alta, le resultaba intrigante. Mientras caminaba hacia su despacho, escribió un mensaje rápido a su asistente: problema resuelto. Confirma mi asistencia al evento. En el salón, Valeria permaneció de pie unos segundos mirando la puerta por la que él había salido. Luego bajó la vista al trapo en su mano y soltó una risa nerviosa. ¿En qué me estoy metiendo?, murmuró para sí. Pero cuando pensó en el dinero, en la renta atrasada y las cuentas pendientes, su expresión se endureció. Agarró de nuevo el cubo de limpieza y continuó con su trabajo. El día siguiente prometía ser interesante. Muy interesante. Lo que no imaginaba era cuánto cambiaría su vida esa decisión impulsiva. Esa noche, mientras Alejandro atendía llamadas de los accionistas, sentía una inusual tranquilidad. La situación estaba bajo control. Aparecería con una acompañante, la junta lo vería como un hombre estable y todo volvería a su cauce. Un plan sencillo, sin riesgo alguno. O eso creía. Cuando el sol comenzó a caer al día siguiente, Valeria estaba en su pequeño apartamento, frente al espejo. Sobre la cama reposaba el único vestido elegante que poseía, azul marino, simple, comprado hacía años en una liquidación. Se lo puso con cuidado, alisó la tela y recogió su cabello en un moño discreto. Luego aplicó el poco maquillaje que tenía, intentando darle a su rostro un toque sofisticado. Al mirarse al espejo, respiró hondo. No parecía una mujer de la alta sociedad, pero tampoco la empleada que fregaba suelos. Era algo intermedio, justo lo que él había pedido, presentable. Sonríe y quédate callada, se dijo frente al espejo, ensayando una sonrisa fingida. Fácil. 5.000 euros. Puedes hacerlo. Pero una voz interior, rebelde y terca, le susurraba lo contrario. ¿De verdad puedes quedarte callada? Sacudió la cabeza para apartar el pensamiento. Solo era una noche. Unas cuantas horas de actuación y todo terminaría. A las 7 en punto, el timbre sonó. Al abrir la puerta, Valeria vio a Alejandro de pie, impecable en un smoking negro que probablemente costaba más que todos los muebles de su apartamento juntos. Él la observó de arriba abajo con su típica mirada crítica. Puntual. Eso es bueno, dijo sin sonreír. Buenas noches. Qué amable saludo, replicó ella, cerrando la puerta y tomando su pequeño bolso plateado. El trayecto en coche fue tenso y silencioso. Alejandro revisaba su teléfono en cada semáforo, mientras Valeria miraba por la ventanilla, intentando convencerse de que no estaba completamente loca por haber aceptado. Cuando se acercaban al hotel donde se celebraría la gala, él habló por primera vez. Recuerda las reglas. Sonríe. Quédate cerca de mí. Y, sobre todo, no digas nada. Absolutamente nada. Por supuesto. Respondió ella con voz dulce. Seré un florero encantador. Alejandro le lanzó una mirada severa, pero no respondió. Al entrar en el gran salón iluminado por candelabros y decoraciones doradas, Valeria sintió un ligero temblor en el estómago. Era otro mundo. La música suave, las copas de champaña, las mujeres con vestidos de diseñador, todo le resultaba irreal. Sin embargo, mantuvo la cabeza erguida y la sonrisa ensayada. Alejandro apenas la miró al ofrecerle el brazo. Avanzaron hacia la mesa principal, donde varios directivos ya los esperaban. Alejandro, me alegra verte, saludó un hombre de cabello gris, estrechándole la mano. ¿Y quién es esta encantadora acompañante? Valeria, respondió él con indiferencia, tirando suavemente de la silla para que se sentara. Me acompaña esta noche. Y sin dar más explicaciones, se acomodó a su lado. Valeria sintió las miradas de todos. Sonrisas educadas, ojos curiosos, juicios silenciosos. Sabía que no pertenecía a ese lugar, pero aún así se mantuvo firme.
Había aceptado el trato y lo cumpliría. O al menos, eso pensaba. El salón del hotel era imponente. Grandes candelabros colgaban del techo, iluminando las mesas adornadas con flores blancas y copas de cristal. El murmullo de las conversaciones llenaba el aire, mezclado con el sonido suave de una orquesta que tocaba en una esquina. Valeria intentó no dejarse intimidar. Caminaba junto a Alejandro, sosteniendo el bolso con ambas manos y procurando mantener la sonrisa que había practicado. No podía evitar sentirse fuera de lugar, cada detalle del ambiente le recordaba que no pertenecía a ese mundo de lujo. «Relájate», murmuró él sin mirarla. «Solo actúa con naturalidad». «Claro, como si estuviera en casa», susurró ella, mirando el enorme candelabro sobre su cabeza. «No empieces», le advirtió él en voz baja. Cuando se sentaron, los saludos fueron educados, pero fríos. Todos los presentes eran empresarios, esposas de directivos y figuras del consejo. Miraban a Valeria con curiosidad, aunque disimulaban tras sonrisas amables. Ella podía sentir cada mirada evaluadora. Un hombre de cabello plateado, con porte distinguido y sonrisa amable, se inclinó hacia ellos. «Alejandro, me alegra verte aquí. Pensé que este año no asistirías». Era el señor Ernesto Robleda, uno de los accionistas más antiguos de la compañía. «No podía faltar», respondió Alejandro, recuperando su tono profesional. Tenía que aprovechar la oportunidad para saludar al consejo. «¿Y esta encantadora dama es?», preguntó Robleda con curiosidad. «Valeria», respondió él con una ligera sonrisa forzada. «Me acompaña esta noche». Ernesto asintió, aunque notó que Alejandro había evitado dar más detalles. Valeria se limitó a sonreír y agradecer el saludo con un gesto. Durante los primeros minutos, la conversación giró en torno a cifras, acuerdos y mercados internacionales. Valeria se concentró en su plato, recordando una y otra vez la instrucción más importante: no hablar. Pero cuanto más escuchaba, más difícil se volvía mantener el silencio. «Habrá que reducir personal para aumentar el margen», dijo una mujer con un vestido rojo brillante, sin inmutarse. «Al final, los empleados son reemplazables». Otro ejecutivo asintió. «Mientras los números cuadren, los despidos son una medida eficiente». Valeria apretó el tenedor con fuerza. Alejandro la notó tensarse y le dirigió una mirada de advertencia, pero ella fingió no verla. «Los empleados son personas», pensó, «no piezas». A su alrededor, las risas continuaban. Los comensales hablaban de millones y fusiones como si se tratara del clima. Valeria respiró hondo. Si lograba pasar la noche sin decir una palabra, tendría su dinero. Pero cuando el señor Robleda se dirigió directamente a ella, todo se complicó. «Y dígame, señorita Valeria», preguntó con tono cortés, «¿qué opina de todo esto? Debe resultarle aburrido escuchar tanto sobre balances y estrategias». Valeria levantó la vista. Alejandro la observaba de reojo, con expresión rígida, como si intentara detenerla solo con la mirada. «Cuidado», decían sus ojos. «No digas nada». Ella sonrió con amabilidad, pero las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. «En realidad, señor Robleda, lo encuentro interesante», dijo con serenidad. «Es fascinante cómo una empresa puede mostrar ganancias impresionantes y, aún así, perder lo más valioso que tiene, a su gente». El silencio que siguió fue inmediato. Las conversaciones alrededor se apagaron poco a poco. Alejandro se quedó inmóvil, el vaso en el aire. Robleda arqueó una ceja, intrigado. «Explíquese». Valeria tragó saliva, pero ya no podía echarse atrás. Cuando una compañía solo piensa en los números y olvida a las personas que la sostienen, empieza a cavar su propia tumba, continuó. Sin empleados motivados ni un ambiente sano, el dinero no sirve de mucho. Al final, se van los mejores, y con ellos se va el verdadero valor de la empresa. Un murmullo recorrió la mesa. Algunos sonreían con desdén, otros la miraban sorprendidos. Alejandro se tensó aún más, aunque sus ojos ya no reflejaban solo enojo, sino algo parecido al desconcierto. «Interesante punto de vista»,
comentó Robleda, apoyando el codo sobre la mesa. ¿En qué área trabaja usted, señorita? En mantenimiento, respondió Valeria con una pequeña sonrisa. Soy empleada de limpieza. La expresión de varios se congeló. Alejandro apretó la mandíbula. ¿Limpieza?, repitió una mujer, intentando disimular su incomodidad. Así es. Pero estudié administración de empresas, añadió Valeria con calma. A veces la vida no nos lleva por el camino que planeamos, pero eso no significa que no sepamos de lo que hablamos. Robleda la observó con genuina sorpresa. Entonces tiene formación en gestión. Sí, señor. Solo que nadie contrata sin experiencia. Y sin oportunidad, no hay forma de tenerla. Es un círculo que nunca se rompe. Alejandro dejó el vaso sobre la mesa con fuerza, sin poder evitarlo. Pero Robleda no parecía molesto, al contrario, sonreía. ¡Qué desperdicio de talento! Una mujer con esa visión podría aportar mucho más a esta empresa que algunos de los que toman decisiones, comentó mirando directamente a Alejandro. Con el debido respeto, señor Robleda, intervino él con tono tenso, esto no es una entrevista de trabajo. Tal vez debería serlo, replicó el hombre con serenidad. La conversación derivó en preguntas. Algunos ejecutivos, antes indiferentes, ahora querían saber más. Valeria habló con seguridad, mencionando ejemplos de gestión humana y casos de éxito que había leído. Cada palabra suya resonaba con convicción. Alejandro sentía cómo se derrumbaba su plan de discreción. Había llevado a una acompañante silenciosa, y ahora todos hablaban de ella. Cuando la cena terminó, Robleda se inclinó hacia Valeria y le extendió una tarjeta. Venga a verme el lunes a primera hora. Quiero que se una al Departamento de Recursos Humanos. Comenzaremos desde abajo, pero hay futuro para quien demuestra capacidad. Valeria lo miró sin poder creerlo. ¿Habla en serio? Completamente. Ernesto le sonrió. Las oportunidades aparecen cuando alguien se atreve a hablar con el corazón. Ella aceptó la tarjeta con las manos temblorosas. Alejandro, a su lado, mantenía el rostro impasible, pero por dentro hervía. Cuando salieron del salón, el aire frío de la noche los golpeó. Caminó delante de ella, con el paso rápido y tenso. No dijo una sola palabra hasta que llegaron al coche. Sube. Su voz sonaba cortante. El trayecto de regreso fue aún más silencioso que el de ida. Valeria miraba por la ventana, apretando entre los dedos la tarjeta que había recibido. Alejandro conducía con la mandíbula apretada. A mitad del camino, explotó. Te di una instrucción muy simple, dijo, sin apartar la vista de la carretera. Solo una. ¿Quedarme callada?, replicó ella, mirándolo de lado. Lo hice durante casi toda la cena. Pero cuando alguien habla de personas como si fueran objetos, no puedo. Arruinaste todo, masculló él. Me expusiste frente al consejo. ¿Arruinar?, rió ella, incrédula. Le di a su empresa una nueva empleada con ideas frescas y lo único que le preocupa es su imagen. Alejandro la miró con una mezcla de furia y desconcierto. No entiendes cómo funciona este mundo. No, y no quiero hacerlo. Si ese mundo requiere callar ante la injusticia, prefiero seguir fregando pisos. El silencio volvió a llenar el coche. Cuando llegaron al edificio de Valeria, ella abrió la puerta sin esperar que él se detuviera del todo. El lunes me presentaré a trabajar, con o sin su aprobación. No lo harás, dijo él con voz firme. Te pagaré el doble si olvidas ese ofrecimiento. Ella lo miró, incrédula. ¿Cree que todo se compra? No se preocupe, señor Santamaría. Su dinero ya me lo pagará mañana, como acordamos. Pero mi dignidad no está en venta. Cerró la puerta con fuerza y subió las escaleras sin mirar atrás. Alejandro se quedó unos segundos observando la entrada, con el rostro endurecido. Luego aceleró, alejándose en la oscuridad. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Valeria, recostada en su cama, sostenía la tarjeta entre los dedos, como si temiera que desapareciera.
Por primera vez en años, sentía que una puerta se abría frente a ella. Alejandro, en cambio, no dejaba de pensar en la escena. Había querido usarla como simple compañía y ella había terminado ganándose el respeto de todos. No podía decidir si eso lo enfurecía o lo fascinaba. «¡Qué mujer tan insoportable!», murmuró entre dientes, aunque una sonrisa involuntaria le curvó los labios. Al día siguiente, ambos sabrían que esa noche había cambiado sus vidas para siempre. El lunes por la mañana, el cielo estaba gris y el aire olía a lluvia. Valeria respiró hondo frente al enorme edificio de Santa María Corporativo, un coloso de cristal y acero que parecía intimidar a cualquiera que se acercara. Sostenía una carpeta y la tarjeta del señor Ernesto Robleda, que había mirado tantas veces durante el fin de semana que ya conocía cada letra de memoria. Su reflejo en las puertas de vidrio mostraba a una mujer distinta, blusa blanca, pantalón negro, cabello recogido en una coleta y una determinación que no recordaba haber sentido antes. No era la empleada de limpieza que había aceptado un trato por necesidad. Era alguien que iba a pelear por un lugar legítimo. Entró al vestíbulo y se acercó a la recepción. «Buenos días, tengo una cita con el señor Robleda», dijo con voz segura. La recepcionista tecleó rápidamente en su computadora y asintió. «Recursos humanos, piso 15. La señora Marina Campos la recibirá». Valeria agradeció y subió al ascensor. Las puertas se cerraron con un suave sonido metálico. Durante el trayecto, se miró en el reflejo del espejo interior e intentó controlar el temblor en sus manos. «Es solo un trabajo», se dijo, aunque en su interior sabía que era mucho más. Era su oportunidad para empezar de nuevo. Cuando llegó al piso 15, un ambiente de movimiento y murmullos la recibió. Escritorios ordenados, pantallas encendidas, empleados concentrados en sus tareas. Un mundo completamente distinto al que estaba acostumbrada. Una mujer de cabello castaño oscuro y rizado se levantó de su asiento con una sonrisa. «Tú debes ser Valeria. Soy Marina Campos, la supervisora del área. Bienvenida a Santa María Corporativo». «Gracias, un gusto conocerla», respondió Valeria, estrechándole la mano. «El señor Robleda me habló muy bien de ti», continuó Marina. «Dijo que tenías ideas interesantes sobre la gestión de personal. Estoy deseando escucharlas». Valeria asintió, aún con algo de incredulidad. Le asignaron un pequeño escritorio junto a la ventana, con una computadora y una credencial que llevaba su nombre. Todo le parecía un sueño. Mientras organizaba sus cosas, una voz que conocía demasiado bien interrumpió el momento. «Veo que decidiste presentarte después de todo». Valeria se giró lentamente. Alejandro estaba de pie junto a su escritorio, con las manos en los bolsillos y el mismo traje impecable de siempre. Su expresión era seria, pero en su mirada había algo más, una mezcla de molestia y curiosidad. «Buenos días, señor Santamaría», respondió ella con una sonrisa controlada. «Pensé que no le importaría verme aquí». «Te dije que no aceptaras el puesto», replicó él con frialdad. «Y sin embargo, aquí estás». «Así es. Rechazo ofertas absurdas y acepto oportunidades reales. Creo que eso se llama tener criterio». Marina, que observaba la escena desde su escritorio, intervino antes de que la tensión subiera. «¿Todo bien, señor Santamaría?» «Perfectamente», dijo él, sin apartar la mirada de Valeria. «Solo quería dar la bienvenida a nuestra nueva empleada». «Agradecido», replicó ella con suavidad. «Ya me siento en casa». Alejandro la observó un momento más, luego se dio media vuelta y se alejó con pasos firmes. Marina esperó a que se fuera antes de acercarse. «¿Ese es el jefe directo?», preguntó en voz baja. «Más o menos», respondió Valeria, bajando la voz también. «Digamos que tenemos un pasado laboral complicado. Entonces prepárate. Tiene fama de ser exigente. Pero no te preocupes, si Robleda te respaldó, estás protegida». Durante las primeras horas, Valeria se sumergió en su trabajo con energía. Revisó informes, analizó encuestas internas y preparó notas para futuras reuniones.
Marina la observaba desde su mesa, impresionada por su rapidez y atención al detalle. ¿Estás segura de que nunca trabajaste en una oficina antes?, le preguntó más tarde. Segurísima, respondió Valeria sonriendo. Pero escuché muchas discusiones de ejecutivos mientras limpiaba oficinas. Aprendí más de lo que creen. Ambas rieron. Por primera vez, Valeria sintió que estaba exactamente donde debía estar. A media tarde, una reunión improvisada interrumpió la rutina. Alejandro entró en el departamento de recursos humanos con una carpeta bajo el brazo. Necesito a alguien que revise estos informes sobre clima laboral. Quiero una evaluación completa antes del viernes. Marina levantó la mano. Puedo asignárselo a alguien del equipo. A Valeria, dijo él, sin dudar. Quiero ver si la nueva adquisición es tan buena como dicen. Por supuesto, respondió Valeria, sin dejarse intimidar. ¿Tiene alguna indicación específica? Que sea impecable, replicó él antes de salir del despacho. Marina la miró con una sonrisa cómplice. Parece que quiere ponerte a prueba. Perfecto, dijo Valeria, abriendo la carpeta. No sabe con quién se metió. Los siguientes días fueron intensos. Valeria trabajó hasta tarde, revisando datos, detectando patrones, redactando observaciones precisas. Cuando entregó el informe el viernes, lo hizo con una confianza tranquila. Alejandro lo leyó en silencio frente a ella. Su rostro, serio como siempre, no mostraba reacción alguna. Finalmente, levantó la vista. Está bien, dijo, casi a regañadientes. Muy bien, de hecho. Gracias, respondió ella. Pero no esperaba menos de mí. No te confíes. Un acierto no borra los errores que aún no cometiste. Ni los suyos, señor Santamaría, replicó Valeria con calma. Por primera vez, él sonrió, aunque apenas un instante. Tienes agallas. Te lo concedo. Y usted una necesidad urgente de aprender a reconocer el talento cuando lo tiene enfrente, contestó ella. Él negó con la cabeza, divertido pese a sí mismo. No sé si eres una bendición o una pesadilla. Depende del día, dijo ella, y se marchó con paso firme, dejando tras de sí una ligera sensación de triunfo. A lo largo de las semanas siguientes, Valeria se ganó la confianza de Marina y del resto del equipo. Era trabajadora, directa y resolutiva. Sabía cómo enfrentar los problemas y cómo comunicarse con la gente. Los empleados la buscaban para dar su opinión, incluso los más antiguos. Alejandro, aunque nunca lo admitía abiertamente, empezó a observarla con una mezcla de respeto y desconcierto. No entendía cómo una mujer sin experiencia previa podía comprender tan bien la dinámica interna de la empresa. Un día, durante una junta de planificación, la oportunidad llegó. El señor Robleda había viajado, y Marina estaba en otra reunión. Valeria tuvo que representar al Departamento de Recursos Humanos. Alejandro presidía la mesa. La propuesta es reducir el personal en un 15%, dijo el director financiero. Los números lo permiten sin afectar productividad. Valeria levantó la mano. Disculpe, pero no estoy de acuerdo. Todos voltearon hacia ella. Alejandro entrecerró los ojos, curioso. ¿Por qué no?, preguntó el director con tono desafiante. Porque reducir personal puede aliviar las cifras en el corto plazo, pero crea un daño estructural a largo plazo, explicó Valeria. Los empleados que se quedan cargan más trabajo, bajan su rendimiento y aumenta la rotación. Es pan para hoy y hambre para mañana. Un silencio incómodo recorrió la mesa. Algunos ejecutivos se miraron entre sí. Alejandro apoyó los codos en la mesa y la observó con atención. ¿Y qué propone entonces, señorita Ruiz?, preguntó con tono neutro. Optimización real de procesos, respondió ella. Hay tareas duplicadas, pasos innecesarios y comunicación deficiente entre departamentos. Si los reorganizamos, podríamos mejorar la productividad sin despedir a nadie. El director financiero soltó una risa escéptica. Muy bonito en teoría. Pero eso requeriría un plan completo. Ya lo tengo,
dijo Valeria, sacando una carpeta de su bolso. Alejandro la miró sorprendido. Ella abrió el documento y empezó a explicar. Diagramas, estadísticas, ejemplos concretos. La precisión de su presentación dejó a todos en silencio. Cuando terminó, nadie se atrevió a refutarla. Interesante, murmuró Alejandro finalmente. Prepara una exposición formal para la próxima reunión del consejo. Si su plan es tan sólido como parece, lo consideraremos. Valeria asintió. No lo defraudaré. Cuando todos salieron, él se acercó a ella. Te estás metiendo en aguas profundas, Valeria. Prometer resultados sin margen de error es peligroso. No prometo lo imposible, señor Santamaría, respondió ella con calma. Prometo demostrarle que estaba equivocado conmigo. Él la miró con ese brillo en los ojos que mezclaba irritación y admiración. Ya veremos. Mientras ella recogía sus cosas, Alejandro se quedó mirándola desde la puerta. No podía negar que, desde aquella noche en la gala, algo en él había cambiado. Valeria lo descolocaba, lo desafiaba y, para su sorpresa, lo hacía sentir más vivo que cualquier éxito empresarial. Pero lo que aún no sabía era que ese desafío apenas comenzaba. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra paella en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Desde aquella reunión, Valeria se sumergió por completo en su proyecto de optimización. Pasaba horas revisando informes, entrevistando empleados y caminando por los distintos pisos del edificio para entender cómo funcionaban los procesos desde dentro. Cada observación, cada pequeño detalle, lo anotaba con precisión en una carpeta que no soltaba ni para ir a comer. Su energía era contagiosa. Pronto, varios trabajadores comenzaron a ayudarle de manera voluntaria. Tomás Vidal, un joven del área de atención al cliente, se ofreció a mostrarle los problemas del sistema de reclamaciones. Linda Fuentes, de contabilidad, le explicó cómo los reportes se duplicaban entre departamentos. Y Pablo Núñez, un analista recién contratado, se unió al grupo para diseñar una propuesta de mejora en la comunicación interna. Valeria los reunió una tarde en la pequeña sala de descanso. Si lo hacemos bien, este proyecto puede cambiar toda la estructura de la empresa, les dijo con entusiasmo. Pero necesito compromiso. Si fallamos, no solo me verán a mí como una fracasada, sino también a quienes me apoyaron. Tomás levantó la mano, sonriente. Prefiero fracasar intentando algo nuevo que seguir aguantando los mismos errores de siempre. Cuenta conmigo, añadió Linda. Ya era hora de que alguien nos escuchara. Pablo asintió, ajustando sus gafas. Lo haremos funcionar. Con ese pequeño equipo comenzó la verdadera batalla. Valeria trabajaba día y noche, cruzando datos, calculando tiempos, comparando presupuestos. Marina la observaba con una mezcla de admiración y preocupación. No puedes seguir a ese ritmo, te vas a quemar, le advirtió un día. Solo hasta terminar la presentación, respondió Valeria, sin levantar la vista del ordenador. Es mi oportunidad de demostrar que merezco estar aquí. Mientras tanto, Alejandro se mantenía atento a cada paso. Aparecía en el departamento de recursos humanos más seguido de lo habitual, siempre con una excusa diferente. A veces pedía un informe, otras fingía revisar avances. En realidad, solo quería comprobar cómo iba el proyecto, o, más exactamente, cómo trabajaba ella. ¿No confía en mí, señor Santamaría? Le preguntó una tarde Valeria, sin apartar la vista de la pantalla. Confío, pero verifico, respondió él, cruzándose de brazos. Pues relájese, porque todo está bajo control. Eso espero. No quiero que te metas en un problema más grande del que puedas manejar. Valeria sonrió con calma. Si me meto, sabré salir. Siempre lo he hecho. Él la miró unos segundos más de lo necesario antes de marcharse. Marina, que había presenciado la escena, esperó a que él saliera para acercarse. ¿Siempre es así con todo el mundo?, preguntó divertida. No lo sé, respondió Valeria.
Pero conmigo parece disfrutar complicándome la vida. El día de la presentación llegó más rápido de lo que esperaba. Valeria se encontraba en la sala de juntas revisando sus diapositivas por enésima vez. Sentía el estómago revuelto, pero su expresión era serena. Marina entró con 2 cafés y una sonrisa. Tranquila. Lo tienes dominado. Ojalá eso sirva para convencerlos. Convencerlos no, impresionarlos, corrigió Marina. Y, por cierto, si Alejandro intenta intimidarte, recuerda que le debes 5.000 euros pendientes de cobro. Valeria soltó una risa nerviosa. Créeme, no lo he olvidado. Los ejecutivos comenzaron a llenar la sala. Entre ellos estaban el señor Robleda, el director financiero y, por supuesto, Alejandro, quien ocupó su lugar en la cabecera de la mesa. Cuando todos se acomodaron, él habló con tono formal. Señores, hoy evaluaremos la propuesta de optimización de procesos presentada por la señorita Ruiz. Tiene la palabra. Valeria se levantó y conectó su portátil al proyector. Su voz, al principio suave, fue ganando fuerza con cada diapositiva. Explicó cómo los procesos duplicados generaban pérdida de tiempo, mostró cifras precisas de eficiencia y presentó soluciones realistas, todas respaldadas con datos. No se trata de despedir a nadie, dijo con convicción. Se trata de aprovechar mejor el talento que ya tenemos. Un equipo motivado puede lograr más que 100 números en un informe. Las miradas en la sala comenzaron a cambiar. Algunos asentían, otros tomaban notas. Incluso el escéptico director financiero parecía pensarlo. Cuando Valeria terminó, el silencio fue total. Alejandro fue el primero en hablar. Los resultados proyectados son interesantes, dijo con voz controlada. No prometen lo imposible y están sustentados con hechos. El señor Robleda intervino, sonriendo. Yo diría que son más que interesantes. Propongo aprobar un plan piloto. Si funciona, expandiremos el modelo al resto de la empresa. Uno a uno, los ejecutivos estuvieron de acuerdo. Alejandro asintió lentamente. Muy bien. La señorita Ruiz será responsable directa del proyecto. Tendrá 6 meses para demostrar resultados. Valeria parpadeó sorprendida. Yo. Usted lo ideó, replicó él. Nadie mejor para liderarlo. ¿O no se siente capaz? Sabía que era un desafío disfrazado de oportunidad. Levantó el mentón. Sí, me siento capaz. Y no pienso fallar. Cuando la reunión terminó, Marina la abrazó entusiasmada. Lo lograste. Eres oficialmente la responsable del proyecto. Valeria sonrió, aunque por dentro sentía un vértigo enorme. Sabía que cada paso que diera estaría bajo la lupa de Alejandro. Y él lo sabía también. Esa tarde, mientras todos celebraban, Alejandro se acercó a ella. Buen trabajo, Ruiz. ¿Eso fue un cumplido? Preguntó con una ceja levantada. Fue un reconocimiento. No abuses, no suelo repetirlos. Tranquilo, lo atesoraré como si fuera oro, respondió con ironía. Él sonrió, apenas. Solo no olvides que el éxito trae más enemigos que amigos. Cuídate. Gracias por el consejo, pero prefiero ganármelos con trabajo. Alejandro se quedó mirándola mientras se alejaba. Había algo en ella que lo desarmaba, esa mezcla de valentía y sensibilidad que rara vez encontraba en alguien. Pero no podía dejar que eso interfiriera. No ahora. Durante las siguientes semanas, Valeria y su equipo trabajaron sin descanso. Implementaron los primeros cambios en los departamentos de logística y atención al cliente. Los resultados iniciales fueron alentadores. Los tiempos de respuesta bajaron y la moral del personal mejoró notablemente. Va funcionando, dijo Tomás con orgullo durante una de las reuniones. El ambiente es otro, la gente está motivada. Apenas es el comienzo, respondió Valeria. No podemos relajarnos. Si esto sigue así, el señor Santamaría tendrá que reconocerlo públicamente, bromeó Linda. Valeria sonrió. Eso sí sería un milagro.
pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Alejandro ya no la observaba solo con desconfianza. Ahora parecía medir cada palabra, cada gesto, como si intentara comprenderla. Una noche, mientras revisaban informes en su oficina, él apareció sin avisar. Tarde otra vez, Ruiz. ¿No tiene hogar? El proyecto no se hace solo, respondió sin levantar la vista. Y usted no es una máquina. Ella suspiró, cerrando la carpeta. ¿Se preocupa por mí, señor Santamaría? Solo por la productividad, dijo él, pero su tono no sonó convincente. Pues no se preocupe. Este proyecto no solo va a funcionar. Va a demostrar que una mujer de limpieza puede transformar su empresa. Alejandro la miró en silencio. Por primera vez, su rostro no mostraba dureza, sino respeto genuino. Entonces hágalo, Ruiz. Y si lo logra, le deberé algo más que una disculpa. Perfecto, respondió ella, con una sonrisa que mezclaba desafío y confianza. Espero que esté preparado para cumplir su palabra. Cuando él se fue, Valeria apoyó las manos sobre el escritorio y respiró hondo. Sabía que acababa de prometer algo que cambiaría todo. Las semanas siguientes marcaron un antes y un después dentro de Santamaría Corporativo. Los cambios que Valeria había implementado comenzaron a reflejarse en los números y, lo que era más importante, en el ambiente laboral. Los empleados ya no caminaban por los pasillos con expresiones cansadas, ahora se escuchaban risas, comentarios positivos y hasta bromas entre departamentos que antes casi no se hablaban. El primer informe oficial mostró una reducción del 17% en los tiempos de respuesta y una mejora notable en la satisfacción del personal. Cuando Valeria presentó los resultados en la junta mensual, varios ejecutivos se miraron sorprendidos. Impresionante, dijo el señor Robleda, revisando las gráficas. Y esto solo en el primer trimestre. El director financiero, que semanas atrás había sido su principal detractor, se acomodó incómodo en su asiento. Hay que admitirlo, la señorita Ruiz tenía razón, dijo con voz tensa. Optimizar sin despedir funciona mejor de lo esperado. Alejandro permanecía en silencio, observando a Valeria mientras ella respondía preguntas con calma y precisión. Su tono era profesional, pero su mirada irradiaba algo más, seguridad. Esa seguridad que antes lo irritaba y que ahora, sin saber por qué, lo admiraba. Propongo ampliar el proyecto a otros 2 departamentos, intervino Robleda. Recursos Humanos puede coordinarlo bajo la supervisión directa del señor Santamaría. Alejandro asintió. De acuerdo. Pero quiero informes semanales. Y si algo sale mal, la responsabilidad será compartida. Valeria lo miró con serenidad. Acepto el reto. No tengo miedo de que algo salga mal. Eso es lo que me preocupa, respondió él, aunque una ligera sonrisa se formó en sus labios. El nuevo desafío exigía más trabajo. Valeria pasaba días enteros visitando áreas, hablando con empleados y resolviendo conflictos. Su equipo, Tomás, Linda y Pablo, se había convertido en una pequeña familia. Marina, siempre atenta, la apoyaba en todo. Pero había algo que Valeria no quería admitir. Cada vez que Alejandro aparecía en su oficina, su corazón latía más rápido. Ya no era solo el jefe exigente, sino alguien que comenzaba a mirarla de un modo diferente. Una tarde, mientras revisaban juntos un informe, sus manos se rozaron sobre el escritorio. Ambos se quedaron quietos. Fue un instante breve, pero suficiente para que el aire cambiara. Disculpe, murmuró Valeria, apartándose con discreción. Tranquila, respondió él, bajando la mirada. No fue nada. Pero sí lo fue. Desde ese momento, cada encuentro entre ellos cargaba una tensión sutil, invisible para los demás, imposible de ignorar para ambos. Una noche de viernes, Valeria seguía en la oficina terminando los ajustes del segundo informe trimestral. La mayoría del personal se había marchado. Afuera, la ciudad ya estaba iluminada. Cuando escuchó pasos, levantó la vista y lo vio entrar. ¿Otra vez la última en irse?, preguntó Alejandro, dejando su abrigo sobre una silla. El proyecto no se mantiene solo,
respondió ella. Y aún faltan los datos del área de logística. Él se acercó al escritorio, observando los papeles desordenados. No tienes que cargar con todo. Tienes un equipo para eso. Lo sé, pero si algo falla, quiero ser la primera en enterarme. Alejandro la miró en silencio. Te pareces demasiado a mí cuando empecé en esta empresa, dijo de pronto. También creía que podía con todo. Y pudo, respondió ella. Sí, pero a un precio alto. Perdí amistades, relaciones, tiempo, incluso parte de mí. No repitas mis errores. Valeria se quedó callada. No esperaba escuchar esa vulnerabilidad en él. Lo tendré en cuenta. Dijo finalmente. Bien. Alejandro tomó su abrigo. Te llevaré a casa. No es necesario. Puedo tomar un taxi. No discutas. Es tarde y llueve. Ella suspiró y asintió. En el coche, el silencio se mezcló con el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas. La ciudad pasaba iluminada, difusa entre los reflejos del agua. Nunca pensé que alguien pudiera cambiar tanto el ambiente de esta empresa, dijo él, sin apartar la vista del camino. No es solo el proyecto. Es la gente. Te escuchan. Te siguen. Quizá porque yo también fui como ellos, respondió ella. Sé lo que es trabajar duro y no ser vista. Alejandro asintió. Y ahora todos te ven, Valeria. Incluyéndome. Ella giró la cabeza hacia él, sorprendida. No respondió. No hacía falta. La tensión se instaló de nuevo, más intensa que antes. Cuando el coche se detuvo frente a su edificio, Valeria abrió la puerta, pero se detuvo un segundo antes de salir. Gracias por traerme. Gracias por hacer que esto funcione. Dijo él, y su voz sonó más suave que nunca. Por un instante, ambos permanecieron en silencio, atrapados en esa calma extraña que precede a las decisiones impulsivas. Pero ninguno se movió. Valeria bajó finalmente del coche, cerró la puerta y se alejó bajo la lluvia. Alejandro la observó irse, sabiendo que algo en su interior había cambiado definitivamente. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo y miradas que decían más de lo que ambos querían admitir. Durante las reuniones, sus conversaciones eran cordiales, aunque cada palabra llevaba un trasfondo que solo ellos entendían. Una tarde, Marina entró en la oficina de Valeria con una sonrisa traviesa. ¿Puedo preguntarte algo sin que te molestes? Depende, respondió Valeria, sin apartar la vista del monitor. ¿Qué pasa entre tú y el jefe? Valeria levantó la cabeza, fingiendo sorpresa. ¿Qué? Nada. Trabajamos juntos, eso es todo. Ajá, dijo Marina, cruzándose de brazos. Entonces explícanos por qué se te queda mirando como si fueras el único problema que no puede resolver. Valeria se rió nerviosa. Estás exagerando. No lo creo. Marina sonrió. Solo ten cuidado. Si algo surge, asegúrate de que no te distraiga de lo que realmente quieres. Valeria se quedó pensativa. Marina tenía razón. No podía permitirse perder el foco. Sin embargo, cada vez era más difícil separar lo profesional de lo personal. Los meses pasaron rápido. Los informes demostraron un crecimiento sostenido y la moral de la empresa alcanzó niveles históricos. Durante la junta trimestral, el señor Robleda felicitó públicamente al equipo. Este proyecto ha superado todas las expectativas, anunció. Y gran parte del mérito es de la señorita Ruiz. Los aplausos resonaron en la sala. Valeria sonrió, agradecida, aunque notó la mirada de Alejandro desde el otro extremo de la mesa. No era solo orgullo. Era algo más. Al terminar la reunión, él se acercó. Felicidades. Has conseguido lo que parecía imposible. Gracias. Pero esto es solo el principio. Y el principio suele ser lo más peligroso, respondió él. Porque es cuando uno empieza a creer que nada puede salir mal. No me asusta. Estoy donde quiero estar. Eso lo sé.
Alejandro hizo una pausa, bajando la voz. Solo procura no hacerme perder la concentración. ¿Yo? Preguntó ella, divertida. Creí que era al revés. Él soltó una leve risa y se marchó sin responder. Esa noche, Valeria se quedó mirando por la ventana de su oficina. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Sentía orgullo, pero también confusión. Había trabajado duro para ganarse ese lugar, pero lo que estaba empezando a sentir por Alejandro amenazaba con ponerlo todo en riesgo. Cerró la carpeta con los informes, apagó la luz y susurró para sí misma. No puedo mezclar las cosas. No ahora. Pero en el fondo, sabía que ya lo había hecho. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra patata. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. El éxito del proyecto convirtió a Santa María Corporativo en ejemplo dentro del sector. Los medios locales comenzaron a mencionarlo como una de las empresas más innovadoras del año. Las entrevistas y artículos destacaban el liderazgo de Alejandro, aunque en cada mención se repetía un nombre que no pasó desapercibido. Valeria Ruiz, la joven que había transformado la estructura interna de la compañía. Parece que te estás haciendo famosa, comentó Marina una mañana, dejando un periódico sobre el escritorio de Valeria. En la portada, aparecía una foto suya junto a Alejandro, tomada durante la última conferencia de prensa. Valeria frunció el ceño. Ni siquiera sabía que iban a publicar esto. Pues ahí estás, sonriente, como si fuera tu boda, bromeó Marina. ¿Y ese traje verde esmeralda? Te ves impresionante. Es el único vestido decente que tengo, respondió riendo. Pero espero que la gente lea el contenido y no solo mire la foto. Créeme, leerán ambas cosas, dijo Marina, guiñándole un ojo. Y más de uno en esta oficina ya lo hizo. En efecto, los rumores comenzaron a correr. Algunos empleados comentaban sobre la buena relación entre Valeria y el jefe. Otros insinuaban que su ascenso era resultado de favoritismos. Valeria lo sabía, pero decidió ignorarlo. Tenía metas más grandes que alimentar chismes. Sin embargo, todo cambió cuando Alejandro entró en su oficina esa misma tarde. Necesito hablar contigo, dijo, cerrando la puerta tras de sí. Si es sobre el informe de marketing, ya está listo. No. Es sobre el evento benéfico del viernes. Valeria levantó la vista. ¿El del fondo empresarial? Creí que solo asistirían directivos. Sí, pero eres parte esencial del equipo. Y quiero que estés allí. ¿Quiere que esté como invitada o como responsable del proyecto? Como ambas cosas, respondió, mirándola directamente. Representas la imagen de cambio que la empresa quiere mostrar. Valeria dudó un instante. Sabía que los eventos sociales eran terreno peligroso, especialmente con tantos ojos observándolos. Está bien, aceptó finalmente. Iré. Y no te preocupes por el atuendo. La empresa cubrirá los gastos, añadió él con un tono más personal. No es necesario, señor Santamaría. Aún me quedan 5.000 euros pendientes de cobrar, dijo con una media sonrisa. Alejandro la miró un segundo antes de reír. Tienes buena memoria. Y usted mala costumbre de olvidar promesas, replicó ella. El silencio que siguió fue breve, pero intenso. Ninguno quiso romperlo. Finalmente, él se giró hacia la puerta. Nos vemos el viernes, Valeria. El evento benéfico se celebró en un salón de gala del centro de la ciudad. Las luces cálidas, los arreglos florales y la música en vivo daban al ambiente un aire elegante y relajado. Valeria llegó puntualmente, vestida con un elegante vestido azul medianoche que realzaba su figura sin ser ostentoso. Su cabello, suelto y ligeramente ondulado, caía sobre sus hombros. Al entrar, sintió de inmediato las miradas. Algunos la saludaban con cortesía, otros susurraban entre sí. Intentó mantener la calma, concentrándose en representar dignamente a la empresa. Alejandro apareció poco después, impecable en un smoking negro.
Cuando la vio, se detuvo unos segundos antes de acercarse. Pensé que nada podría superar el vestido verde, pero me equivoqué, dijo en voz baja. Le agradezco el cumplido, aunque no sé si viene del jefe o del hombre, respondió ella con sutileza. De ambos, supongo. Valeria bajó la mirada, conteniendo una sonrisa. Sabía que cualquier comentario fuera de lugar podría alimentar los rumores, pero la cercanía de Alejandro hacía difícil mantener la distancia. Durante la cena, compartieron mesa con inversionistas y representantes de otras empresas. Valeria hablaba con fluidez, explicando cómo la nueva estructura interna había aumentado la productividad. Alejandro la observaba con orgullo, era consciente de que su éxito también era reflejo del de ella. Al finalizar los discursos, comenzó la música. Algunas parejas salieron a bailar. Robleda se acercó a ellos con una sonrisa. Alejandro, deberías invitar a tu brillante colaboradora a la pista. No creo que sea buena idea, respondió él, aunque su mirada decía otra cosa. ¿Tiene miedo de quedar en ridículo? Bromeó Valeria, alzando una ceja. Jamás. Alejandro extendió la mano. ¿Bailamos? Ella dudó solo un segundo antes de aceptar. Cuando sus manos se encontraron, la tensión acumulada durante meses se manifestó en ese simple contacto. Se movían con naturalidad, como si todo el salón desapareciera. Las luces tenues y el murmullo del público parecían desvanecerse. Esto puede ser peligroso, susurró Valeria, sin apartar la vista de él. Lo sé, respondió Alejandro, acercándose apenas. Pero hay cosas que valen el riesgo. Por un momento, el mundo se detuvo. Solo se escuchaba la música y el roce de sus pasos. Luego, una interrupción brusca los devolvió a la realidad, un grupo de fotógrafos se acercaba. Son de prensa, murmuró Valeria, apartándose discretamente. No quiero darles más material. Alejandro asintió y le ofreció su brazo para acompañarla de regreso a la mesa. Aún así, ambos sabían que lo ocurrido no había pasado desapercibido. Días después, las redes empresariales amanecieron con fotos del evento. El CEO y su brillante mano derecha, decía uno de los titulares. Otros eran más insinuantes, romance en Santa María corporativo. Valeria cerró la pantalla con fastidio. Sabía que ese tipo de rumores podían arruinar años de trabajo. Marina entró justo en ese momento. ¿Ya lo viste, verdad? Sí. Y no pienso darle importancia. Tarde. Todo el edificio ya lo comenta. Valeria apretó los labios. Perfecto. Lo que me faltaba. Poco después, Alejandro la llamó a su oficina. No te preocupes por esas publicaciones, dijo, apenas ella entró. Hablé con el departamento de comunicación para emitir un comunicado. Gracias, pero no es necesario. No tengo nada que ocultar. Lo sé, pero tampoco quiero que te afecte. ¿Y a usted? Preguntó Valeria, cruzando los brazos. ¿Le preocupa más su imagen o la mía? Él la miró, serio. Me preocupa la tuya. La mía ya está acostumbrada a los rumores. El tono sincero lo desarmó. Por primera vez, Valeria no tuvo una respuesta inmediata. Gracias, dijo al fin. Pero no necesito que me proteja. No lo hago por obligación, Valeria, replicó él. Lo hago porque quiero. Sus miradas se cruzaron. Por un instante, el mundo volvió a detenerse. Pero antes de que pudiera decir algo más, el teléfono de Alejandro sonó. Él respondió con tono frío, recuperando su postura profesional. Valeria aprovechó el momento para marcharse. Cerró la puerta con cuidado, intentando ignorar el torbellino de emociones que le recorría el pecho. Esa noche, mientras revisaba los reportes en su departamento, pensó en todo lo que había pasado. No podía negar lo que sentía, pero tampoco podía permitirse perder el control. Había trabajado demasiado para llegar hasta ahí. Se levantó, se sirvió una copa de vino y se miró al espejo. No te confundas, se dijo en voz baja. Él es tu jefe, no tu historia.
Pero al día siguiente, cuando lo vio entrar a la oficina con esa mirada que decía mucho más que las palabras, supo que mentirse sería inútil. Alejandro también lo sabía. Y aunque ninguno lo admitiera, la distancia profesional entre ambos era ya una línea que estaban a punto de cruzar. Los rumores sobre el supuesto romance entre Valeria y Alejandro se extendieron más rápido de lo que nadie imaginó. En cuestión de días, todo el edificio parecía saberlo. Las miradas cómplices en los pasillos, los susurros interrumpidos al entrar a una sala de reuniones y las sonrisas mal disimuladas se habían vuelto parte de la rutina. Valeria fingía no notarlo, pero la incomodidad crecía. Había dedicado meses a construir su credibilidad y no pensaba permitir que la redujeran a un simple comentario de oficina. Sin embargo, lo que realmente la preocupaba no eran los rumores, sino lo que empezaban a despertar en ella. Esa mañana, Alejandro la llamó a su oficina. «Siéntate, por favor», dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Valeria obedeció, con el ceño fruncido. «¿Ocurre algo?» «Acabo de recibir un correo del Departamento de Finanzas», respondió él, girando su monitor. «Están evaluando reducir el presupuesto del proyecto de optimización». «¿Qué?». Valeria se inclinó hacia adelante. «Pero los resultados hablan por sí solos». «Lo sé. Pero el director financiero insiste en que la empresa debe concentrarse en áreas más rentables. Ya sabes lo que eso significa». «Que quieren volver a los despidos», dijo ella con amargura. Alejandro asintió. «Convocarán una reunión extraordinaria del consejo. Quiero que estés allí». «¿Estás seguro?». «No soy parte del consejo. Pero eres la creadora del proyecto. Nadie puede defenderlo mejor que tú». Valeria dudó un momento, pero en su interior sabía que no tenía otra opción. «De acuerdo. Pero le advierto que no pienso quedarme callada». Alejandro sonrió apenas. «Eso espero». La reunión se celebró esa misma tarde. En la sala estaban los principales ejecutivos, incluido el señor Robleda, que mantenía una expresión serena, y el director financiero, cuyo tono arrogante llenaba el ambiente. «No negamos que el proyecto ha tenido buenos resultados», decía el hombre, «pero los números no justifican mantener ese nivel de inversión. La eficiencia se puede sostener con menos recursos». Valeria respiró hondo y levantó la mano. «Con todo respeto, eso es un error. Reducir el presupuesto significa frenar el progreso y anular la confianza que hemos construido en los empleados». El director financiero la miró con desdén. «Disculpe, señorita Ruiz, pero esta conversación es entre directivos». Alejandro intervino de inmediato. «Ella es quien diseñó el sistema que está salvando a esta empresa. Tiene todo el derecho de opinar». Valeria continuó, sin perder la calma. «Cada euro invertido ha generado 3 veces su valor en productividad. Los índices de rotación bajaron un 30%. Si recortan ahora, perderán más de lo que ahorran». El silencio fue total. Robleda asintió lentamente. «Estoy de acuerdo con la señorita Ruiz. No se toca el presupuesto». Alejandro soltó una breve exhalación de alivio. El resto del consejo no tardó en apoyar la moción. La reunión terminó con un triunfo indiscutible para Valeria. Al salir del salón, ella caminó hacia los ascensores con paso firme. Alejandro la alcanzó unos segundos después. «Has estado brillante», dijo él. «No solo salvaste el proyecto, nos diste una lección a todos. No hice más que decir la verdad. Y lo hiciste mejor que nadie», añadió, bajando la voz. «Estoy orgulloso de ti, Valeria». Ella lo miró, sorprendida. Sus ojos se cruzaron un segundo demasiado largo. El ascensor se abrió y, sin pensarlo, entraron juntos. Las puertas se cerraron. El silencio dentro del ascensor era denso, casi tangible. Alejandro se volvió hacia ella. «¿Sabes qué esto?». Comenzó, pero se detuvo. «Esto que está pasando no es prudente». «Lo sé», respondió Valeria, apenas un susurro. «Pero también sé que no puedo fingir que no existe». Él dio un paso hacia adelante.
He intentado ignorarlo. Eres parte de mi equipo y mezclar las cosas sería un error. Entonces deje de intentarlo, dijo ella, con voz temblorosa pero firme. El ascensor se detuvo justo en ese instante. Las puertas se abrieron. Ninguno se movió. Alejandro respiró hondo, tratando de recuperar el control, y dio un paso atrás. Ve a casa, Ruiz, dijo con voz contenida. Mañana hablaremos. Valeria asintió y salió sin mirar atrás. Pero mientras caminaba por el pasillo, sabía que algo entre ellos había cambiado para siempre. Esa noche no logró dormir. Repasó una y otra vez lo ocurrido, intentando convencerse de que lo mejor era mantener la distancia. Pero cada vez que recordaba la forma en que él la había mirado, la idea se desvanecía. A la mañana siguiente, llegó temprano al trabajo. El ambiente era más tenso de lo habitual. Marina se acercó con gesto preocupado. ¿Te enteraste? ¿De qué? El director financiero presentó su renuncia. Dice que no está de acuerdo con la nueva filosofía de la empresa. Valeria se quedó en silencio. Eso significa que Alejandro va a necesitar a alguien de confianza para cubrir ese vacío, añadió Marina. Y todos apuestan por ti. ¿Yo? Preguntó incrédula. Eres la única con el respeto del personal y el respaldo de Robleda. No me sorprendería que te propusiera para un puesto directivo. Valeria no supo qué responder. La posibilidad era real, pero también sabía que un ascenso así aumentaría los rumores. Horas más tarde, Alejandro la llamó a su despacho. Quiero ofrecerte algo, dijo, sin rodeos. El consejo aprobó la creación de un nuevo departamento, desarrollo organizacional. Y quiero que lo dirijas. Valeria parpadeó. Yo. Tienes la visión, la experiencia y el respeto del equipo. Nadie mejor que tú. Ella lo miró en silencio, buscando leer en su expresión si era solo una decisión profesional o algo más. Lo acepto, dijo finalmente, pero solo si me lo ofrece por mérito, no por otras razones. Solo por mérito, respondió Alejandro, sin apartar la vista. Aunque las otras razones existen. El silencio volvió a llenarlo todo. Valeria sintió que el aire se espesaba. Entonces, felicítame, dijo con una sonrisa nerviosa. Él se levantó, dio la vuelta al escritorio y le tendió la mano. Felicidades, directora Ruiz. Cuando ella estrechó su mano, el contacto fue breve, pero suficiente para encender algo que ambos habían intentado contener durante meses. Gracias, señor Santamaría, susurró Valeria, retirando la mano con cuidado. Él la observó un momento antes de responder. Alejandro. ¿Perdón? Fuera del trabajo, prefiero que me llames Alejandro. Valeria sonrió, y en esa sonrisa había algo que ninguno de los dos pudo disimular. Los siguientes días estuvieron llenos de preparativos. Valeria organizó su nuevo departamento, eligió a su equipo y estructuró las primeras propuestas. Alejandro pasaba con frecuencia por su oficina para revisar avances, aunque ambos sabían que su interés iba más allá del trabajo. Una tarde, mientras repasaban juntos un informe, una tormenta eléctrica comenzó a sacudir la ciudad. Las luces parpadearon y, por unos minutos, todo el edificio quedó a oscuras. Perfecto, murmuró Valeria, cerrando la laptop. Y yo que pensaba terminar temprano. Parece que estamos atrapados, respondió Alejandro, mirando por la ventana. Los ascensores están detenidos. La única luz provenía de las farolas de la calle, proyectando reflejos sobre sus rostros. Permanecieron en silencio, escuchando el sonido de la lluvia. ¿Te arrepientes de haber aceptado el puesto? Preguntó él de pronto. No. Pero sí temo que la gente piense que no lo merezco. Déjalos pensar lo que quieran. Yo sé lo que vales, y todos lo saben también. Valeria lo miró, y por primera vez no vio al jefe, sino al hombre que había aprendido a confiar en ella, a respetarla, y quizás, a sentir algo más. ¿Por qué me cuesta tanto mantener la distancia con usted? Susurró. Porque yo tampoco la mantengo, respondió Alejandro, acercándose un poco más.
El silencio se volvió insoportable. La lluvia caía con fuerza, golpeando los ventanales. Finalmente, él se inclinó lentamente hacia ella. Sus rostros quedaron a centímetros. Alejandro, murmuró Valeria, sin moverse. Lo sé, dijo él, y la besó. Fue un beso contenido, lleno de todas las palabras que nunca se habían dicho. Cuando se separaron, ambos permanecieron inmóviles, respirando con dificultad. Esto no debió pasar, susurró Valeria, aún con la voz temblorosa. Tal vez no, dijo él, pero no pienso fingir que no lo siento. Ella bajó la mirada. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ser inteligentes, respondió Alejandro. Y muy discretos. La luz regresó justo en ese instante, como si la realidad los obligara a regresar a sus papeles y responsabilidades. Pero ya era tarde, la línea que habían prometido no cruzar había desaparecido por completo. La mañana siguiente llegó más rápido de lo que Valeria habría querido. Apenas durmió. En su cabeza se repetía la imagen del beso, la voz de Alejandro, la sensación de su mano sobre la suya. Cada recuerdo la hacía estremecer entre culpa y deseo. Sabía que lo que había ocurrido podía poner en riesgo todo lo que había construido, pero fingir que no había pasado era imposible. Llegó temprano a la oficina, intentando aparentar normalidad. Había decidido que, si nadie notaba nada extraño, todo seguiría igual. Se concentraría en su nuevo cargo y mantendría la distancia. Pero su plan se desmoronó en cuanto él cruzó la puerta. Buenos días, directora Ruiz, dijo Alejandro, con ese tono formal que usaba solo cuando había gente alrededor. Buenos días, señor Santamaría, respondió, sin levantar la vista de la pantalla. ¿Podemos hablar un momento en mi oficina?, preguntó él. Valeria asintió con aparente calma, aunque por dentro su corazón se aceleraba. Una vez que la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio fue inmediato. Alejandro se apoyó contra el escritorio, observándola. Tenemos que ser cuidadosos, dijo al fin. Nadie puede enterarse. No tiene que preocuparse, respondió ella. Yo también quiero proteger mi trabajo. No es solo eso, dijo él, dando un paso hacia ella. Quiero protegerte a ti. Valeria respiró hondo. Alejandro, esto complica todo. No quiero que piensen que estoy aquí por algo más que mi esfuerzo. Lo sé. Y te juro que no dejaré que nadie lo piense. Pero tampoco puedo fingir que no siento lo que siento. Ella lo miró unos segundos, intentando mantener la cordura. Entonces, hagamos un trato. En la oficina, somos solo colegas. Nada más. De acuerdo, aceptó él. Pero fuera de aquí, no pienso seguir fingiendo. Valeria intentó sonreír, aunque la tensión era evidente. Fuera de aquí hablamos cuando haya tiempo, ¿de acuerdo? Hecho, respondió él, y abrió la puerta con la serenidad de quien sabía disimular mejor que nadie. Durante las semanas siguientes, ambos cumplieron el acuerdo. En el trabajo eran impecablemente profesionales. Alejandro trataba a Valeria con el mismo rigor que a cualquier otro directivo, y ella respondía con la misma firmeza y respeto de siempre. Sin embargo, bastaba una mirada fugaz para que todo lo no dicho flotara entre ellos. Por las noches, cuando no había reuniones o pendientes urgentes, se escapaban discretamente a un pequeño restaurante fuera del centro. Era su refugio silencioso, donde podían hablar sin máscaras. A veces olvido que eres mi jefe, le dijo Valeria una noche, mientras reía con una copa en la mano. Y yo olvido que eres la mujer más testaruda que he conocido, contestó él, sonriendo. Lo curioso es que eso fue lo primero que me gustó de ti. Valeria rodó los ojos, divertida. Seguro también lo que más te desespera. Exacto. Alejandro levantó la copa. Brindemos por las contradicciones. Y por los secretos bien guardados, añadió ella, chocando su copa con la suya. Durante un tiempo, lograron mantener ese equilibrio. En la empresa, su relación era invisible, en privado, era un escape de la presión diaria. Pero el equilibrio no duraría.
Un viernes por la tarde, mientras Valeria revisaba reportes en su despacho, Marina entró sin tocar. «Tenemos un problema». «¿Qué pasó?», preguntó Valeria, dejando los documentos. «Alguien del departamento de contabilidad está difundiendo rumores. Dicen que el presupuesto del nuevo programa de bienestar fue aprobado por favoritismo». Valeria apretó los labios. «¿Insinúan que lo logré por mi relación con Alejandro?». Marina bajó la voz. «No lo dicen abiertamente, pero todos entienden la insinuación». Valeria se quedó inmóvil unos segundos, tratando de contener la ira. «Voy a aclararlo ahora mismo». «No», la detuvo Marina. «Si reaccionas, solo les darás razones». «Espera. Deja que las cifras hablen por ti, como siempre». Tenía razón, pero a Valeria le dolía que su esfuerzo se viera ensuciado por chismes. Esa noche, Alejandro la encontró en su oficina, sola, con las luces apagadas. «Marina me contó lo que pasó», dijo él. «Lo arreglaré». «No», respondió Valeria, con voz firme. «Si intervienes, confirmarán sus sospechas. Yo puedo manejarlo». Alejandro la miró con orgullo y preocupación a la vez. «No mereces pasar por esto». «Nadie merece ser juzgado por trabajar duro», respondió. «Y no pienso dejar que lo arruinen». Al día siguiente, Valeria convocó una reunión general con los jefes de área. Presentó los resultados del programa de bienestar con números que nadie podía discutir: productividad al alza, ausentismo en baja y un ahorro significativo en gastos operativos. Cuando terminó, el silencio en la sala fue absoluto. «¿Alguna pregunta?», dijo con voz segura. El director financiero interino carraspeó. «Creo que los resultados hablan por sí solos». «Felicitaciones, directora». Los aplausos se extendieron lentamente por la sala. Valeria sonrió, satisfecha. Había defendido su trabajo con hechos. Cuando la reunión terminó, Alejandro se acercó y le susurró. «Lo hiciste perfecto». «Le dije que no necesitaba que me defendiera», contestó ella, sonriendo. «Y tenía razón», respondió él, mirándola con un brillo en los ojos que no podía disimular. Esa noche, por primera vez en semanas, Valeria aceptó una invitación suya sin resistirse. Fueron a cenar a un restaurante con vistas a la ciudad. Desde el ventanal, las luces parecían flotar sobre el horizonte. «¿Recuerdas la primera vez que hablamos?», preguntó Alejandro. «Sí», respondió ella riendo. «Me ofreciste dinero para fingir que era tu cita. 5.000 euros. Y todavía me los debe». «Entonces supongo que tengo una deuda de por vida», bromeó él. Ambos rieron. Luego, el silencio se tornó más íntimo. Alejandro se inclinó hacia ella. «Valeria, sé que esto no es sencillo. Hay cosas que podrían salir mal, y tal vez deberíamos». «No digas que deberíamos detenernos», interrumpió ella. «Si vas a decirlo, mejor no digas nada». Él la miró unos segundos y, sin responder, la besó. Esta vez no hubo culpa ni dudas. Fue un beso decidido, con la certeza de que nada volvería a ser igual. Durante las semanas siguientes, aprendieron a vivir entre dos mundos. En la oficina, seguían siendo el director y la directora que transformaban la empresa. Fuera de ella, eran simplemente Alejandro y Valeria, dos personas intentando no arruinar algo que habían encontrado sin buscarlo. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Un lunes por la mañana, Alejandro recibió una llamada urgente de Ernesto Robleda. «Tenemos que hablar». «Es importante», le dijo con tono grave. Esa misma tarde, se reunieron en el despacho del consejo. Robleda tenía el ceño fruncido. «He recibido quejas anónimas sobre un posible conflicto de intereses», dijo. «Alegan que mantienes una relación con una empleada bajo tu mando directo». Alejandro se quedó en silencio. «¿Y qué piensa hacer el consejo?», preguntó con voz firme. «Aún nada. Pero te aconsejo resolverlo antes de que alguien más lo haga por ti». Cuando salió de la reunión, Alejandro sintió por primera vez el peso real de la situación.
Sabía que tarde o temprano alguien descubriría su relación con Valeria. Esa noche, la citó en el estacionamiento subterráneo, lejos de miradas curiosas. «Nos están investigando», dijo sin rodeos. Valeria palideció. ¿Investigando? ¿Por qué? Porque sospechan de lo nuestro. Robleda me advirtió que no tardarán en hacer preguntas. ¿Y qué piensa hacer? Alejandro la miró en silencio unos segundos. Lo que sea necesario para protegerte. No, dijo ella con firmeza. No te sacrifiques por mí. Si alguien debe enfrentar las consecuencias, seré yo. Él negó lentamente. No permitiré que arruinen lo que has logrado. Pero, Valeria, bajó la voz, tendremos que ser más cautelosos. Mucho más. Valeria asintió. Lo entendía, aunque le dolía. Lo que había empezado como una historia imposible se había vuelto una amenaza real para ambos. Mientras él la abrazaba en silencio, entre las sombras del estacionamiento, ninguno imaginó que lo peor estaba aún por venir. Durante los días siguientes, el ambiente en Santa María Corporativo cambió por completo. Donde antes había felicitaciones y orgullo, ahora se respiraba tensión. Los pasillos parecían más silenciosos, las miradas más inquisitivas. Todos sabían que algo pasaba, aunque nadie se atrevía a decirlo abiertamente. Valeria lo notó enseguida. Algunos compañeros, antes amables, ahora la saludaban con frialdad. Otros evitaban mirarla. Hasta Marina, siempre directa, parecía más cautelosa. ¿Qué ocurre?, preguntó Valeria una mañana, cerrando la puerta de su oficina. Marina suspiró, incómoda. No quería decírtelo hasta tener certeza, pero hay una auditoría especial. Están revisando decisiones del último año, presupuestos, contrataciones, ascensos, todo. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Y creen que eso tiene algo que ver conmigo? No lo dicen, pero tú sabes cómo funciona esto, respondió Marina. Si quieren ir contra Alejandro, usarán cualquier cosa. Valeria se sentó, mirando al vacío. Perfecto. Después de todo lo que hicimos por esta empresa, ahora quieren destruirlo. No todos, dijo Marina con suavidad. El señor Robleda te respeta. Y hay muchos que aún confían en ti. Pero te aconsejo prudencia. ¿Prudencia?, repitió Valeria, con una mezcla de enojo y tristeza. Me piden prudencia cuando lo único que he hecho es trabajar. Marina se acercó y le puso una mano en el hombro. Lo sé. Pero los rumores son más fuertes que la verdad. Ese mismo día, Alejandro recibió una notificación formal del Comité Ético de la empresa. Se solicita su colaboración en una revisión interna de las políticas de relaciones jerárquicas. El texto era frío, burocrático, pero su significado era claro. Cuando Valeria lo supo, insistió en hablar con él. Déjeme explicarles la verdad, dijo, entrando a su despacho. No, respondió Alejandro con firmeza. No te van a interrogar. No permitiré que te arrastren a esto. ¿Y qué pretende hacer? ¿Asumirlo todo usted solo? Si es necesario, sí. Valeria negó con la cabeza. No. No voy a quedarme callada mientras lo culpan de algo que compartimos. Valeria, por favor, dijo él, levantándose. No entiendes cómo funciona esta gente. Necesitan un chivo expiatorio. Si admitimos lo nuestro, no solo perderé mi cargo, también destruirán tu reputación. ¿Y cree que eso me importa más que la verdad? Alejandro se acercó y le tomó las manos. No quiero que cargues con esto. Ella lo miró a los ojos. No pienso esconderme, Alejandro. Si me preguntan, diré la verdad. No por escándalo, sino porque no me avergüenzo de lo que siento. Él suspiró, sabiendo que no podría detenerla. Entonces, hagámoslo bien. Si el consejo va a escucharnos, será juntos. 2 días después, fueron citados por el Comité de Ética. La reunión se celebró en una sala austera, sin ventanas, con 3 miembros del consejo y un representante legal. Gracias por venir, dijo uno de los consejeros.
Hemos recibido denuncias sobre un posible conflicto de intereses que involucra a ambos. Necesitamos aclararlo. Alejandro se mantuvo sereno. Pregunten lo que necesiten. ¿Existe una relación personal entre usted y la directora Ruiz? Preguntó el abogado. Hubo un silencio prolongado. Valeria sintió como el corazón le golpeaba el pecho. Alejandro respiró hondo y respondió con voz firme. Sí. Existe. Los consejeros se miraron entre sí. El abogado anotó algo. ¿Desde cuándo? Desde hace algunos meses, dijo Alejandro. Pero nuestra relación nunca ha interferido con las decisiones profesionales. La señorita Ruiz ha ganado cada mérito con trabajo. Valeria lo miró con orgullo. Puedo confirmarlo, añadió. Todo lo que he hecho ha sido bajo las mismas reglas que cualquier otro empleado. El interrogatorio continuó durante casi una hora. Les preguntaron por presupuestos, ascensos y políticas internas. Alejandro respondió a todo con calma, protegiendo a Valeria de las preguntas más incisivas. Al salir, ella lo miró con preocupación. ¿Cree que bastará? No lo sé, respondió él. Pero al menos ya no hay nada que ocultar. Los rumores se intensificaron. Algunos empleados los apoyaban, otros los condenaban abiertamente. Los medios empresariales se enteraron de la investigación y pronto surgieron titulares sensacionalistas. El romance oculto en Santa María Corporativo. El CEO y su protegida bajo revisión interna. Valeria dejó de leerlos. Intentaba concentrarse en su trabajo, pero todo se volvía más difícil. Cada decisión que tomaba era cuestionada. Cada logro, minimizado. Una tarde, mientras revisaba informes en su oficina, el señor Robleda entró en silencio. Valeria, necesito que hablemos. Ella se levantó enseguida. ¿Es sobre la investigación? Sí. El consejo se reunirá el viernes para tomar una decisión. No puedo adelantarte el resultado, pero quiero que sepas que admiro tu integridad. ¿Entonces es verdad? ¿Podrían destituirlo? Robleda asintió lentamente. Hay miembros del consejo que quieren forzar su renuncia. Dicen que la imagen de la empresa está en juego. Valeria sintió un vacío en el pecho. No pueden hacer eso. Él salvó esta compañía. Lo sé. Pero en el mundo de los negocios, la lógica rara vez gana, dijo Robleda, con tristeza. A veces solo importa la apariencia. Esa noche, Valeria fue hasta la mansión de Alejandro. No soportaba la incertidumbre. Él la recibió con gesto serio. No deberías estar aquí. Si alguien nos ve. Ya no me importa, lo interrumpió. Quiero saber qué va a pasar. Van a pedirme la renuncia, admitió finalmente. Robleda me lo insinuó. Valeria se quedó en silencio, mirándolo con incredulidad. ¿Y va a aceptarlo? Si eso evita que te arrastren conmigo, sí. Ella dio un paso adelante. No, Alejandro. Si renuncia, será como decir que hicimos algo malo. Y no lo hicimos. Él se pasó una mano por el cabello, frustrado. No quiero verte sufrir por mi culpa. Y yo no quiero que destruyas todo por protegerme. No puede acabar así. ¿Qué propones, entonces? Preguntó, con voz baja. Valeria lo miró fijamente. Que enfrentemos al consejo. Que les demostremos que lo nuestro no fue una debilidad, sino una fuerza. Alejandro sonrió, con una mezcla de ternura y resignación. A veces olvido lo testaruda que puede ser. Lo sé. Pero es parte del paquete, respondió ella con una media sonrisa. Él la abrazó con fuerza. Por un instante, todo el miedo se desvaneció. El viernes llegó. En la sala del consejo, el ambiente era tenso. Los miembros se sentaron en silencio mientras Alejandro y Valeria tomaban lugar frente a ellos. Robleda presidía la reunión. Estamos aquí para decidir el futuro de esta empresa, dijo uno de los consejeros. Se ha comprobado que existió una relación entre el señor Santamaría y la señora Ruiz.
Aunque no hubo irregularidades financieras, consideramos que se vulneraron los códigos internos de conducta. Alejandro se puso de pie. Acepto mi responsabilidad. Pero si creen que mi renuncia solucionará algo, se equivocan. Esta empresa cambió porque empezamos a ver a las personas como lo que son, seres humanos, no números. Y esa visión nació de ella, señaló a Valeria, no de mí. Robleda observó a los presentes. Yo propongo algo diferente. En lugar de destruir lo que hemos construido, aprendamos de ello. Si hubo una falla, fue del sistema, no de las personas. Los murmullos llenaron la sala. Después de varios minutos de debate, finalmente, el voto fue emitido. Resultado, Alejandro seguiría al frente de la compañía, pero bajo supervisión temporal. Valeria, en cambio, sería trasladada a una nueva sede internacional del grupo, para evitar conflictos jerárquicos. Cuando salieron, Valeria intentó mantenerse firme, pero sus ojos la traicionaron. Así que me separan de ti por el bien de la empresa, dijo, con voz quebrada. Alejandro la tomó de las manos. No podrán separarnos realmente. Esto no es un adiós. No lo sé, susurró ella. Suena demasiado a uno. Él la abrazó, en silencio. Afuera, la tarde caía lentamente sobre la ciudad. Ninguno sabía si volverían a trabajar juntos, pero ambos entendían que, pasara lo que pasara, nada podría borrar lo que habían vivido. Y mientras el sol se ocultaba tras los cristales del edificio que ellos mismos habían cambiado, Valeria supo que aquella no sería una despedida, sino el inicio de algo que, pese a todo, aún no había terminado. 2 semanas después de la decisión del consejo, Valeria estaba en el aeropuerto con una maleta a sus pies y un boleto de avión con destino a Barcelona. La empresa había justificado su traslado como una oportunidad para liderar la expansión del modelo organizacional, pero todos sabían que era una forma elegante de separarla de Alejandro. Él había insistido en acompañarla, aunque sabían que no podían aparecer juntos. Por eso, la esperaba en un área apartada del estacionamiento subterráneo, lejos de cámaras y miradas indiscretas. Cuando Valeria se acercó, él abrió la puerta del coche sin decir palabra. Se miraron en silencio unos segundos antes de que él hablara. No puedo creer que esto esté pasando. Yo tampoco, respondió ella, intentando mantener la voz firme. Pero si aprendí algo de todo esto, es que nada bueno se construye huyendo. No estás huyendo, Valeria, dijo Alejandro, tomando su mano. Estás abriendo otro camino. Ella lo miró con tristeza. Un camino donde no sé si usted estará. Claro que estaré, respondió él. No me iré a ninguna parte. ¿Y si la distancia lo cambia todo? Preguntó ella con una sonrisa débil. Entonces prometo luchar contra la distancia, dijo él, acariciando su mejilla. Y si algo llega a cambiar, que sea para bien. Valeria apoyó su frente en la de él. Ojalá tuviera su fe. No es fe, es certeza. Te conozco, Valeria. Eres lo más real que me ha pasado. Ella cerró los ojos un instante y luego suspiró. Tengo que irme. Te escribiré, dijo él, soltándola despacio. Todos los días, si es necesario. Lo sé, respondió ella con una sonrisa triste. Pero no quiero promesas. Quiero hechos. Se miraron una última vez antes de que ella se diera media vuelta y caminara hacia la terminal. Alejandro permaneció allí, observándola hasta que desapareció entre la multitud. Barcelona la recibió con un aire distinto, calles amplias, edificios modernos, un cielo azul que parecía invitar al cambio. Valeria fue recibida por un grupo pequeño de empleados en la nueva sede de Santa María Corporativo. Era un espacio nuevo, aún en proceso de adaptación. Durante los primeros días, se concentró en lo suyo. No quería pensar en lo que había dejado atrás, aunque su mente volvía a Alejandro una y otra vez. Revisaba correos, gestionaba reuniones y supervisaba las primeras implementaciones del programa de optimización. Pero cada noche, al apagar la computadora, sentía un vacío que no lograba llenar. Las llamadas con Alejandro se volvieron su refugio. Al principio,
Eran breves, llenas de temas de trabajo, avances, reportes, decisiones. Pero poco a poco se fueron transformando. Hoy salí a caminar, le decía él una noche por teléfono. Pasé frente al restaurante donde solíamos cenar. Me costó no entrar. No lo hagas, respondía ella, sonriendo al otro lado de la línea. Sin mí, la comida no te sabrá igual. Eso ya lo comprobé, bromeó él. A veces hablaban hasta la madrugada. Se reían, compartían recuerdos, se hacían promesas que ninguno sabía si podría cumplir. Pero la distancia, silenciosa y paciente, empezó a colarse entre ellos. 3 meses después, Alejandro recibió un informe que cambió todo. Las cifras en la sede principal habían comenzado a caer. Algunos proyectos se habían detenido por falta de liderazgo y el consejo empezaba a cuestionar su capacidad para mantener el ritmo. Una tarde, Robleda fue a verlo. Alejandro, no es ningún secreto que la ausencia de Valeria afectó más de lo que esperábamos. Lo sé, respondió él, serio. Pero no puedo traerla de vuelta. Ustedes mismos lo prohibieron. Tal vez sea momento de reconsiderarlo, dijo Robleda con voz pausada. Si algo aprendí en todos mis años aquí es que no puedes construir una empresa fuerte separando a las personas que la hacen funcionar. Alejandro lo miró, sorprendido. ¿Está diciendo que puedo traerla de regreso? No oficialmente, aclaró Robleda. Pero tengo influencia suficiente para sugerir un reencuentro estratégico. Y tú, Alejandro, tienes la oportunidad de demostrar que este modelo no funciona sin ella. Esa misma noche, Alejandro llamó a Valeria. Necesito verte, dijo, sin rodeos. ¿Pasó algo? Sí. La empresa te necesita. Yo te necesito. Alejandro, sabe que no puedo regresar, dijo ella, aunque su voz temblaba. Si lo hago, volverán los rumores, las sospechas, las mismas dudas. Entonces ven por el proyecto. Respondió él. No por mí. Valeria quedó en silencio. Sabía que, detrás de esas palabras, se escondía algo más profundo. Unos días después, llegó a la sede principal. Su regreso sorprendió a todos. Algunos fingieron alegría, otros, simple curiosidad. Pero ella ignoró las miradas y fue directo a la oficina de Alejandro. Cuando él la vio, se levantó al instante. No imaginé que dirías que sí. Tampoco yo, dijo Valeria. Pero no vine por usted. Vine por mi trabajo. Eso ya lo sabía. Respondió él, sonriendo. Es lo que más me gusta de ti. Durante las siguientes semanas, trabajaron codo a codo. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Volvieron las largas reuniones, las discusiones por detalles y los silencios llenos de significado. Pero ahora había algo distinto, una madurez que no existía antes. Una noche, tras una jornada agotadora, Valeria se quedó sola en la oficina revisando documentos. Alejandro entró sin avisar. Sigues trabajando hasta tarde. Nada cambia. El proyecto no duerme, dijo ella, sin levantar la vista. Pero tú deberías, respondió él, acercándose. No me diga lo que tengo que hacer, replicó, sonriendo apenas. Él se detuvo a un paso de distancia. Extrañaba esto, confesó. ¿El trabajo? No a ti. Valeria bajó la mirada. No hablemos de eso. No ahora. ¿Entonces cuándo? Preguntó él, en voz baja. Llevamos meses fingiendo que nada pasó, pero cada vez que te veo, todo vuelve. Ella respiró hondo. Si seguimos con esto, ambos perderemos lo que hemos reconstruido. Y si no lo hacemos, perderemos lo que realmente importa, respondió Alejandro. No sé tú, pero yo ya me cansé de fingir. Valeria lo miró con lágrimas contenidas. Yo también, susurró. El silencio que siguió fue largo. Afuera, la ciudad se iluminaba como testigo de algo que renacía en ese instante. Alejandro dio un paso hacia ella. Entonces dejemos de escondernos. Que piensen lo que quieran. Valeria negó con la cabeza. No.
Esta vez, si volvemos a estar juntos, será sin miedo y sin secretos. No como antes. Él sonrió. Entonces esperaremos el momento correcto. Exacto, dijo ella, con una serenidad nueva. No quiero que lo nuestro empiece otra vez bajo las sombras. Los meses siguientes fueron distintos. Trabajaban juntos con más armonía que nunca. El proyecto fue un éxito rotundo. La productividad creció un 40%, la empresa recuperó su prestigio y el consejo, finalmente, reconoció que el modelo que ambos habían creado era la clave de ese renacimiento. En una de las reuniones finales, Robleda se levantó y los miró con orgullo. Cuando dos personas trabajan con propósito, no hay escándalo que los derrumbe. Gracias a ustedes, Santa María Corporativo es más fuerte que nunca. Los aplausos llenaron la sala. Alejandro miró a Valeria desde el otro extremo de la mesa, y ella le devolvió la mirada con una sonrisa que lo decía todo: habían sobrevivido. Esa noche, al salir del edificio, se detuvieron frente a la entrada. ¿Y ahora?, preguntó él. Ahora empieza todo de nuevo, respondió ella. Y esta vez, ninguno dio un paso atrás. El año terminó con cifras históricas para Santa María Corporativo. Los medios especializados elogiaban la transformación del grupo, y las revistas de negocios destacaban a Alejandro Santamaría como uno de los líderes empresariales más influyentes de España. Pero dentro de la compañía, todos sabían que detrás de esa revolución había otra figura igual de importante: Valeria Ruiz. El consejo decidió organizar una gala en honor al éxito de la reestructuración. Sería una celebración oficial, abierta a la prensa, para reconocer públicamente a los directivos que habían liderado el cambio. Para Valeria, aquella invitación tenía un sabor a justicia. Por primera vez, podría presentarse sin miedo, sin etiquetas ni sombras. La mañana del evento, Marina entró en su oficina con una sonrisa. ¿Lista para brillar esta noche? Lista para sobrevivir, respondió Valeria riendo. No sé si estoy hecha para este tipo de cosas. Por favor, dijo Marina. Si alguien merece ese reconocimiento, eres tú. Valeria la miró con afecto. Gracias, Marina. No lo habría logrado sin ti. Eso díselo al micrófono cuando te toque hablar, bromeó su amiga. Valeria sonrió, aunque por dentro sentía una mezcla de nervios y esperanza. Sabía que la prensa estaría allí, que habría preguntas incómodas, que el pasado podría reaparecer. Pero también sabía que ya no tenía nada que ocultar. La gala se celebró en un salón elegante, con paredes de mármol y candelabros dorados. Era imposible no recordar aquella primera noche, cuando todo comenzó. La diferencia era abismal. Ahora, Valeria no era una invitada de compromiso, sino una de las protagonistas. Al llegar, los flashes de las cámaras la recibieron. Vestía un vestido color marfil, sencillo pero elegante, que contrastaba con su cabello castaño recogido en un moño bajo. Caminó entre los asistentes con paso firme, saludando con cortesía a cada persona que se acercaba. En el otro extremo del salón, Alejandro la observaba. Vestía un traje azul medianoche, sobrio, impecable. Cuando sus miradas se cruzaron, ninguno dijo nada, pero ambos sintieron que aquella noche cerraría un ciclo que había comenzado mucho tiempo atrás. El maestro de ceremonias anunció los premios. Los discursos se sucedieron uno tras otro, hasta que finalmente pronunciaron su nombre. Por su liderazgo, visión y compromiso con el bienestar humano dentro del entorno corporativo, se otorga el reconocimiento a la directora Valeria Ruiz. Los aplausos llenaron el salón. Valeria subió al escenario con una mezcla de emoción y serenidad. Tomó el micrófono y respiró hondo antes de hablar. Hace un año, jamás habría imaginado estar aquí, comenzó. En aquel entonces, era solo una empleada más con un montón de ideas y pocas oportunidades. Pero alguien confió en mí. Me dio la libertad de intentar, de equivocarme y de aprender. Se detuvo un instante, mirando hacia Alejandro, aunque sin nombrarlo. Hoy puedo decir que este reconocimiento no es mío, sino de todas las personas que creyeron que una empresa puede ser humana sin dejar de ser exitosa.
El público respondió con un aplauso cálido, sincero. Cuando bajó del escenario, Alejandro se levantó de su mesa y fue directo hacia ella. «Estuviste perfecta», le dijo en voz baja. «Gracias», respondió ella. «Pero aún no ha terminado la noche. ¿Planeas otro discurso?» «Algo así», contestó con una sonrisa misteriosa. Horas después, cuando la mayoría de los invitados ya se había marchado, Alejandro se quedó conversando con algunos ejecutivos. Valeria aprovechó para salir a la terraza, buscando aire fresco. La ciudad se extendía frente a ella, iluminada por miles de luces. El viento movía suavemente las cortinas de la terraza. Alejandro la encontró allí, apoyada en la barandilla, con una copa de vino entre las manos. «Sabía que te encontraría aquí», dijo él, acercándose. «¿Era esto o encerrarme en el baño a descansar los pies?», bromeó. Él se rió. No imaginaba que aquella mujer que conocí limpiando mesas se convertiría en la razón por la que mi empresa sigue de pie. Valeria lo miró con ternura. Y yo no imaginaba que aquel hombre arrogante que me ofreció dinero para acompañarlo cambiaría tanto. «Supongo que ambos crecimos», dijo él, acercándose un poco más. «Supongo que sí». Por un momento, no dijeron nada. El ruido del salón quedaba atrás, reemplazado por el sonido lejano del tráfico y la música suave que se filtraba desde dentro. «¿Sabes qué fue lo más difícil de todo esto?», preguntó Alejandro. «¿Qué?». «Aprender a soltar el control. A confiar. Siempre pensé que el éxito dependía solo de mí, hasta que llegaste y me demostraste que no». Valeria sonrió, bajando la mirada. «Y yo aprendí que la dignidad no está en resistirse al cambio, sino en elegirlo». Alejandro asintió. «Entonces, ¿qué elegimos ahora?». Ella dejó la copa sobre la barandilla y lo miró fijamente. «Elegimos dejar de escondernos». Él dio un paso adelante, quedando frente a ella. «¿Estás segura?». «Más que nunca», respondió. Alejandro la tomó suavemente de la mano. «Entonces que el mundo se entere». Sin decir más, la besó. Fue un beso tranquilo, maduro, lleno de todas las cosas que habían callado. Esta vez no había miedo, ni vergüenza, ni secretos. Solo la certeza de que habían sobrevivido a todo. Cuando se separaron, escucharon aplausos detrás de ellos. Varios empleados que salían a la terraza habían presenciado la escena. Valeria se quedó inmóvil, sorprendida, pero Alejandro, con una calma imperturbable, tomó el micrófono que uno de los asistentes llevaba en la mano. «Para quienes aún tenían dudas», dijo sonriendo, «sí, somos pareja. Y sí, seguiremos trabajando juntos, porque los resultados lo demuestran, cuando hay respeto, el amor no destruye, construye». Los presentes aplaudieron. Marina, desde una mesa, levantó su copa con una sonrisa orgullosa. Valeria lo miró, entre nerviosa y emocionada. «¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer?». «Sí», respondió él, mirándola con ternura. «Por fin decir la verdad». Ella no pudo evitar reír. «Ahora sí no habrá marcha atrás». «Ni falta que hace», contestó Alejandro. «Lo nuestro no necesita aprobación. Solo tiempo». Los días posteriores estuvieron llenos de noticias, entrevistas y comentarios, pero por primera vez, nada de eso los afectó. La historia de ambos se volvió símbolo de cambio dentro de la compañía. Se hablaba de una nueva era, donde la empatía y la transparencia eran parte de la cultura empresarial. Valeria fue ascendida oficialmente a directora general de Desarrollo Humano, mientras Alejandro mantuvo su cargo como presidente del grupo. Juntos, comenzaron una nueva etapa profesional y personal, más sólida que nunca. Una tarde, al final de una reunión, Alejandro la observó mientras revisaba documentos. «¿Te das cuenta?», dijo sonriendo. «Empezamos todo esto con una propuesta absurda». Valeria levantó la vista. «Sí. 5.000 euros por acompañarlo a una cena. Y terminé consiguiendo mucho más que eso». «Ah, sí. ¿Qué exactamente?». «A ti», respondió él con una sinceridad que la desarmó. Valeria se acercó,
apoyando una mano sobre el escritorio. Entonces puedo decir que fue la mejor inversión de tu vida. Sin duda, dijo él, tomándola de la mano. Esa noche, mientras cerraban la oficina, Valeria miró por la ventana las luces de la ciudad. ¿Recuerdas cuando me dijiste que querías protegerme? Lo recuerdo. Ya no hace falta, dijo ella con una sonrisa. Ahora los dos nos protegemos. Alejandro la abrazó por detrás, apoyando su cabeza en su hombro. Entonces creo que por fin llegamos al final del camino. No, respondió Valeria suavemente. Apenas es el principio. Ambos permanecieron así, mirando la ciudad que los había visto caer, luchar y levantarse juntos. Y mientras las luces parpadeaban a lo lejos, comprendieron que la verdadera victoria no estaba en los números, sino en haber aprendido a amar sin miedo. Habían pasado 3 años desde aquella primera noche en la que un millonario arrogante ofreció 5.000 euros a su empleada para acompañarlo a una cena. 3 años desde que una decisión impulsiva cambió el destino de 2 personas que jamás imaginaron encontrarse en el mismo camino. El tiempo había hecho lo suyo. Santa María Corporativo se había convertido en una referencia internacional, premiada por su modelo humano y su innovación social. El proyecto que Valeria había creado como un simple experimento era ahora estudiado por otras compañías. Y, aunque la prensa aún recordaba el escándalo inicial, la historia había evolucionado hasta transformarse en una lección de liderazgo y respeto. Una tarde luminosa de primavera, Alejandro entró al nuevo edificio central, un espacio moderno con ventanales que reflejaban el cielo azul. Los empleados lo saludaban con sonrisas sinceras. Ya no lo veían como un jefe distante, sino como un líder accesible. Subió directamente al piso 22, donde estaba la oficina de Valeria. La encontró revisando informes con el mismo gesto concentrado de siempre. «Todavía no te tomas vacaciones, ¿verdad?», dijo, apoyándose en el marco de la puerta. «Estoy considerando hacerlo», respondió ella, sin levantar la vista. «Pero todavía falta cerrar la propuesta de bienestar regional». «Esa propuesta puede esperar un par de días», replicó él. «Llevas meses sin desconectar». «Y tú también», dijo ella, finalmente mirándolo. «Me prometiste un descanso y aún no cumples». Alejandro sonrió. «Entonces hagamos un trato. Dejemos los correos, los números y las reuniones, y nos escapamos un fin de semana». Valeria fingió pensarlo. «¿A dónde?». «A donde no nos reconozcan. Un sitio sin trajes ni teléfonos». Ella dejó el bolígrafo y se levantó. ¿Sabe que suena a secuestro corporativo? Tal vez lo sea, dijo él riendo. Pero prometo que será el más placentero de tu vida. Está bien, señor Santamaría, contestó con tono juguetón. Acepto. ¿Señor Santamaría?, repitió él, fingiendo ofensa. Alejandro, corrigió ella, acercándose. Viejas costumbres. 2 días después, viajaron a un pequeño pueblo costero. Era un lugar tranquilo, con calles empedradas, balcones llenos de flores y un mar que parecía extenderse hasta el infinito. Nadie los reconoció, y por primera vez en mucho tiempo pudieron caminar sin prisa, sin cargos, sin apariencias. Valeria llevaba un vestido blanco sencillo y el cabello suelto, movido por la brisa. Alejandro la observaba mientras caminaban por la playa al atardecer. ¿Recuerdas cuando te pedí que fingieras ser mi acompañante?, preguntó él, sonriendo. Sí. Pensé que estabas loco, respondió ella entre risas. Y probablemente lo estabas. Y tú igual de terca que ahora. Lo justo para mantenerte a raya. ¿A raya?, bromeó él. Si me mantuviste completamente bajo tu control. Valeria lo miró divertida. ¡Qué exagerado! No, hablo en serio, dijo él, poniéndose serio de repente. Todo lo que soy ahora, todo lo que logramos, empezó contigo. Ella bajó la mirada, emocionada. Y pensar que todo comenzó con una propuesta que me pareció ofensiva. Lo fue, reconoció él. Pero gracias a esa ofensa encontré a la persona que me enseñó lo que realmente significa el respeto.
Valeria sonrió y tomó su mano. Y tú me enseñaste que el poder no está en los cargos, sino en las decisiones. Caminaron un rato en silencio, dejando que el sonido de las olas llenara los espacios entre ellos. El sol se escondía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. Alejandro se detuvo y la miró con una expresión diferente. Valeria, hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué pasa?, preguntó ella, con curiosidad. Él metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo azul. Sé que nunca hicimos nada según las reglas, dijo con voz tranquila. Pero si hay algo que he aprendido contigo es que lo más valiente que se puede hacer es seguir al corazón, incluso cuando parece una locura. Valeria abrió los ojos, sorprendida. Alejandro. No te pido una boda de cuento, ni promesas imposibles, continuó. Solo que sigamos caminando juntos, pase lo que pase. Ella lo miró, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Todo el camino recorrido, las luchas, los rumores, los sacrificios, cobraron sentido. ¿Sabes?, dijo finalmente. Si alguien me hubiera dicho hace 3 años que esto pasaría, me habría reído. Y sin embargo, aquí estamos, respondió él. Valeria sonrió, con lágrimas contenidas. Sí, Alejandro. Aquí estamos. Y sí, acepto seguir caminando contigo. Él abrió la caja y le colocó el anillo, sencillo pero hermoso, símbolo de todo lo que habían superado. No hubo testigos, ni prensa, ni discursos. Solo ellos dos, frente al mar. El regreso a la ciudad fue distinto. Nada había cambiado en apariencia, pero todo se sentía nuevo. En el edificio principal, los empleados los recibieron con respeto. Ya no había murmullos ni miradas de juicio, solo reconocimiento. Una mañana, mientras caminaban juntos por el pasillo central, Alejandro se detuvo y la miró con una sonrisa tranquila. ¿Recuerdas cuando decías que no querías ser parte de ese mundo? Y sigo sin querer serlo, respondió ella, riendo. Pero ahora lo cambiamos desde dentro. Exacto. Se quedaron en silencio unos segundos, mirando el logo de la empresa grabado en la pared de cristal. Santa María Corporativo, liderar con humanidad. Una frase que resumía todo lo que habían aprendido. Meses después, durante una entrevista televisiva, un periodista le preguntó a Valeria: ¿cuál cree que fue la clave para transformar una empresa tradicional en una organización que hoy es ejemplo mundial? Ella pensó unos segundos antes de responder. Escuchar. A veces, las respuestas que buscamos no están en los informes, sino en las personas. Y cuando las escuchas de verdad, todo cambia. ¿Y cómo logra equilibrar su vida profesional con la personal, considerando que comparte el liderazgo con su pareja? Valeria sonrió. Con respeto. Si algo aprendimos es que el amor y el trabajo no son enemigos cuando ambos se basan en respeto y admiración mutua. La entrevista se volvió viral. Miles de personas comentaron la historia de la mujer que pasó de limpiar oficinas a dirigir una de las empresas más exitosas del país. Su historia inspiró a otros, recordando que el valor de una persona no depende de su puesto, sino de su determinación. Esa noche, Valeria y Alejandro cenaron en casa, lejos de los focos y los compromisos. En la mesa, entre copas de vino y risas tranquilas, él levantó su copa. Por nosotros. Por todo lo que sobrevivimos. Y por todo lo que todavía nos falta, añadió ella. ¿Te das cuenta de que nunca dejamos de trabajar, verdad?, bromeó él. Y espero que nunca lo hagamos, respondió sonriendo. Mientras sigamos creando juntos, todo valdrá la pena.